Buenos días, bienvenidos a Física y Química. Hoy vamos a corregir los ejercicios que teníamos entre manos, ¿de acuerdo? Teníamos en el 53, nos decía a qué distancia del centro de la Tierra la aceleración de la gravedad vale 4,9. Bien, si os acordáis, la fuerza gravitatoria era G multiplicado por las masas, ¿de acuerdo? Y el radio al cuadrado. Si nos referimos a la fuerza gravitatoria que aparece en la Tierra, una de las dos masas será la masa de la Tierra, ¿de acuerdo? Y si en radio utilizamos el radio de la Tierra, que son aproximadamente 6.370 kilómetros, bueno, según el ejercicio... Bueno, el ejercicio no me dice nada, ¿vale? Digo, por si quiere poner una altura a partir de la superficie, pues entonces nos aparece que la fuerza sería la masa de lo que sea por 9,8, ¿vale? Esto nos deja, como ya vimos, que si quitamos esta masa y sabemos que fuerza gravitatoria es masa por la gravedad va a ser G masa de la Tierra y distancia al cuadrado, la que sea, ¿vale? De manera que si estamos en la superficie aparece 9,8, pero si estamos más arriba, pues la gravedad será menor, ¿vale? Porque fijaos que el radio es inversamente proporcional, ¿vale? O sea, la gravedad es inversamente proporcional al radio. Luego, cuanto más distancia, menor es la atracción de la gravedad, menor es esa fuerza, y por tanto menor va a ser también la aceleración, ¿vale? Bien, sabiendo esto, lo único que tenemos que hacer para este problema es aplicar esta fórmula. Me dice, calcula, el radio de la Tierra realmente no lo necesito. Esto era simplemente porque pensaba que iba a plantear el ejercicio en plan, ¿a qué altura sobre la superficie de la Tierra necesitamos estar para que la aceleración sea tal? Y entonces sabemos que G, ¿vale? Son constantes, que nos da el ejercicio, son 6,67 por 10 a la menos 11, ¿vale? Newton por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Y sabemos que la masa de la Tierra son 5,97, no sé qué habrán usado aquí, sí, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Bien, me dice, si quiero que la gravedad sea 4,9, la constante de gravitación universal es invariable, la masa de la Tierra es esta en kilogramos, ¿a qué distancia necesito estar? Pues simplemente es esto, es que despejemos esto que tenemos aquí, ¿vale? Luego... bueno. Claramente, aquí, por ejemplo, la distancia sería la raíz cuadrada de G mt partido la aceleración de la gravedad, de manera que aquí pasará exactamente lo mismo, ¿vale? La distancia a la que necesitamos estar para tener esta aceleración de la gravedad, que si os fijáis es la mitad de 9,8, pues debe ser este 6,67 por 10 a la menos 11, ¿vale? Se puede hacer esto o se puede despejar de aquí, como ya habéis visto. 5,97 por 10 a la 24 y 4,9 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Haciendo esto, tengo 6,60, bueno, la raíz cuadrada de 6,67 exponencial de menos 11 por 5,97 exponencial a 24 entre 4,9 es en metros por segundo, o sea, perdón, en metros, porque todo está en el sistema internacional, ¿vale? Sería 9,015 por 10 a la 6 metros, ¿vale? Que esto en kilómetros serán pues unos 9.015 kilómetros. Si me preguntaran a qué altura sobre la superficie necesito estar para que, digamos, para tener una aceleración que sea la mitad, pues entonces a esta distancia deberíamos restarle el radio de la Tierra, ¿vale? Si lo hacéis, esto nos lo pide, pero si lo hacéis, pues nos sale que tenemos que estar a 2.644 kilómetros de altura, que es bastante, ¿vale? Para tener una aceleración de la gravedad
que sea la mitad de la que notamos o de la que tenemos cuando estamos sobre la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Vale. Muy sencillo. La verdad es que muy sencillo. Simplemente es aplicar la fórmula de la gravitación universal y saber que la fuerza-peso va a ser igual a la fuerza de la gravedad y por tanto mg va a ser igual a esa g m por masa de la Tierra y el radio al que estemos, ¿vale? De ahí sale esto, como ya vimos en su día. Vale. En el 58, digamos que tenemos algo un poco más peliagudo, ¿vale? 58 nos dice dos esferas de masa m, 50 gramos y con carga q. Vamos a tener aquí una especie de techo o una superficie y vamos a tener dos cargas suspendidas de dos cuerdas, ¿vale? Y cada una de estas cargas tiene una masa de 50 gramos, ¿vale? La masa 1 y la masa 2 es la misma, las dos cargas pesan lo mismo, ¿vale? Y las dos tienen la misma carga, desde la carga 1 y la carga 2 también son iguales. Además se dice que son iguales, y eso significa básicamente que las dos serán positivas o negativas. Luego vamos a tener una repulsión, ¿vale? Si tuviéramos cargas de distinto signo, tendríamos una atracción. Nos dice que tenemos estas cargas suspendidas por un hilo y que cada hilo mide 0,25 metros, ¿vale? O 25 centímetros. Y dice que están bajo la gravedad terrestre. Entonces os pregunta, ¿cuál debe ser el valor de la carga Q para que las cargas estén en equilibrio, es decir, no se muevan en ninguna de las direcciones y este ángulo sea de 30 grados? Vale, pues vamos a ello. ¿Vale? Nos dan una serie de constantes, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre y la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, ¿vale? Newtons por metro cuadrado partido Coulomb al cuadrado. Bien, refrescamos memoria. Tenemos también que la fuerza eléctrica será esa constante de Coulomb por cargas, ¿vale? La 1 y la 2, que en este caso son la misma, partido del radio al cuadrado, es decir, la separación entre las cargas. ¿Vale? Ojo, no esto. La separación entre las cargas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo aquí? Pues tengo que hacer un diagrama de fuerzas, ¿vale? ¿Qué fuerzas están actuando? Pues fijaos, están actuando el peso hacia abajo, está actuando la fuerza eléctrica, que ya hemos dicho que es de repulsión, así que lo que hace es empujar a las cargas tratando de alejarlas, ¿de acuerdo? Y tendremos la tensión. ¿Vale? Voy a poner aquí que estos son 0,25, que las dos son iguales. Aquí obviamente también hay una tensión, ¿eh? Vale. Un diagrama de fuerzas, como en todos los ejercicios. Aquí ahora me dicen que las cargas están en equilibrio y por tanto tengo que evaluar qué está sucediendo en cada uno de los ejes. Vamos a ver qué sucede en el eje Y y vamos a ver qué sucede en el eje X. Y para ello me tengo que asegurar de que todas las fuerzas que yo tengo implicadas en el diagrama caen dentro de los ejes. Y como pasa siempre o casi siempre, una de las fuerzas no lo hace, ¿vale? Esa fuerza sería la tensión. La tensión no me cae dentro de los ejes. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a descomponer. De manera que podamos tener una tensión vertical y una tensión horizontal, ¿vale? Una TX y una TI. He elegido esta carga, pero podría haber elegido esta perfectamente, ¿vale? De manera que en este diagrama, con estas fuerzas ya todas descompuestas, yo ya pueda sumar fuerzas en cada eje por separado, ¿vale? Bien, fijaos que si estos son 30 grados, 30, en la mitad
voy a tener 15, ¿vale? Y este ángulo de 15 y este ángulo son congruentes, es decir, que tienen el mismo valor. Eso significa que yo aquí me puedo traer el triángulo en el que esto es 15 grados, esto es la tensión, y como siempre, ¿vale? El cateto contiguo, que es TI, será este, y el cateto opuesto, que es TX, será este. Esto nos deja con que TX es T por el seno de 15 y TI es T por el coseno de 15. Evaluamos qué sucede aquí, ¿vale? En el eje Y tengo una fuerza que va hacia arriba, que va a ser TI, y una fuerza que va hacia abajo, que va a ser el peso. Y como sé que estas dos fuerzas tienen que estar compensadas porque no hay movimiento en el eje Y, no hay ninguna aceleración, ¿vale? Esta está en reposo y en equilibrio, pues esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? Esto me deja con que TI es igual al peso. Y el peso es igual a M por G. Si os fijáis, es muy parecido al ejercicio que vimos en la explicación de cargas, ¿vale? Nos pregunta el valor de la carga. Entonces, igual que hicimos en el otro ejercicio, habrá que ir obteniendo fuerzas hasta que podamos obtener la fuerza eléctrica, y una vez que tengamos la fuerza eléctrica, aplicaremos la fórmula de la ley de Coulomb para sacar la carga. TI es igual al peso, que es igual a M por G. Luego TI es igual a la masa, que son 50 gramos. Recordad que en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos, luego esto hay que ponerlo en kilogramos, ¿de acuerdo? 0,05 kilogramos. Y la G, como estamos en la superficie terrestre, pues es 9,8, ¿vale? Esto nos deja 9,8 por 0,05, vale, 9,8 por 0,05 son 0,49, ¿vale? 0,49 newtons. Esta sería la tensión sub I. Yo ahora puedo venir aquí y decir, vale, si TI son 0,49 newtons y esto es igual a la tensión por el coseno de 15, la tensión será 0,49 partido el coseno de 15. ¿Vale? Luego aquí parto entre el coseno de 15 y me sale 0,507. Voy a coger tres decimales, ¿vale? 0,507 newtons. Fijaos que son tensiones relativamente pequeñas, no son de 600 newtons o 20 newtons, porque las cargas pesan muy poco, ¿vale? Y estas cargas, que tengan ya 50 gramos ya me parece bastante, ¿vale? El año que viene, cuando hablemos de cargas, sobre todo hablaremos de cargas en espacios subatómicos. Por lo tanto, hablaremos de cargas que tienen un peso aproximado, pues parecido al del electrón o al del protón. O sea, son masas muy pequeñas, ¿vale? Y por tanto, pesos también muy pequeños. Vale, tensiones, esta tensión es 0,507. Gracias a esta tensión, yo ya podría obtener T sub X. Y la vamos a dejar ahí obtenida, ¿vale? Porque ahora veremos T sub X en el análisis del equilibrio en el eje X. Esto sería 0,507 por el seno de 15. El seno de 15, como ya sabéis, es un número. Pongo aquí esto por el seno de 15 y me sale 0,131 newtons, ¿vale? Esta sería la tensión en el eje X, o la componente X de la tensión. Vale, ahora que ya la tengo, voy a evaluar qué sucede en el eje X. Tengo una fuerza, si esto es una repulsión que empuja la fuerza para allá, ¿vale? Realmente da igual a efectos prácticos, pero puedo considerar que la fuerza positiva es la eléctrica, igual que si la cogiera aquí, ¿vale? Y la pongo en positivo, y la TX, que parece que es como que se opone a esa repulsión, pues la considero negativa. Lo podría hacer al revés, ¿eh? Y decir, esta es positiva porque va hacia la derecha y esta es negativa porque va hacia la izquierda. Al final, a efectos prácticos es lo mismo, porque aquí lo que tengo es que esto vale 0. Porque la carga está en reposo, tampoco se mueve en el eje X.
Esto me deja con que la fuerza eléctrica es igual a la tensión X, es decir, que es igual a 0,131 newtons. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues simplemente aplicar la ley de Coulomb. Voy a borrar esta parte de aquí. Sé que la fuerza eléctrica es 0,131. Sé que la K, que es la constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9. Sé que las cargas son iguales, lo que significa que esta carga por esta carga es la carga al cuadrado. Y necesito conocer cuál es la distancia entre las dos cargas. Aquí podéis hacer varias cosas, ¿vale? Una de ellas puede ser decir, parto esto por la mitad, y entonces tengo un triángulo muy similar al que habíamos hecho aquí, ¿vale? Solo que ahora en lugar de hacer el triángulo con fuerzas, como la tensión, lo hacemos con distancias. Tenemos que la hipotenusa es lo largo que es el hilo, que serían 0,25, y esto serían 15. Yo podría obtener esta distancia de aquí hasta el centro haciendo simplemente o utilizando el seno de 15, ¿vale? 0,25 por el seno de 15 será esta distancia. Voy a ponerle una D. ¿Ok? Con esto, 0,25 por el seno de 15 tendría esa media distancia, que sale 0,065 aproximadamente. Si yo ahora multiplico esa distancia por 2, porque yo necesito saber la separación entre las cargas, y aquí hay 2 veces esta distancia, me sale que la distancia es, a ver, 0,129 metros, ¿vale? 0,129 metros me refiero a... sí, bueno, 0,129 metros, que básicamente son 12 centímetros, 13 centímetros, ¿vale? Pensad que, a pesar de que en el dibujo parece que esto está muy separado, 30 grados es bastante poco, ¿vale? De manera que esto estaría bastante más junto. Bien, ¿hay otra manera de hacerlo? Sí, por supuesto. Ahora que ya sabéis utilizar el teorema del seno, es tan sencillo como, en lugar de hacer esto de aquí, es hacer lo siguiente. Si estos son 30 y yo quiero saber D, yo sé que esto es 0,25 y que cada uno de estos dos ángulos tiene que ser igual. Y por tanto tiene que ser igual a 75. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que sumar 180, de manera que si aquí ya tengo 30, el ángulo que hace la cuerda sobre la horizontal tiene que ser igual a este. Los dos sumados tienen que ser lo que falta hasta 180, que son 150. 150 entre 2 es 75. Luego, el lado opuesto a este ángulo, partido su seno, seno de 75, tiene que ser igual a la distancia que hay entre las dos cargas, partido el seno de 30. Y si lo hacéis así, que es bastante más sencillo que hacer lo otro, pero claro, para eso ya tenéis que conocer el teorema del seno, pues nos da directamente 0,129. Y no hay que estar planteando un solo triángulo, luego sumar 2 veces la distancia o multiplicarla por 2, etc. ¿Vale? Total. Al final lo que tenemos, que es lo que nos interesa, es que la distancia entre las dos cargas, o voy a poner R mejor, ¿vale? La R entre las dos cargas es 0,129 metros. Ya podemos venir aquí y poner 0,129 al cuadrado, ¿vale? Recordad, este cuadrado viene por la fórmula. Este cuadrado no viene en la fórmula, lo he puesto yo porque las dos cargas son iguales. Entonces, si las dos cargas son iguales, es como multiplicar 2 veces la misma carga, luego carga al cuadrado, ¿vale? Todo esto ahora lo puedo mover y tendría que la carga tiene que ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 0,131 por 0,129 al cuadrado partido 9 por 10 a la 9. Vale. Y si hacéis esto al cuadrado por 0,131 entre 9 exponencial a la 9, la raíz cuadrada de esto son
4,9 por 10 a la menos 7 coulombs. Como ya os dije, normalmente las cargas que son pequeñas, del orden de menos 5, menos 6, menos 7, incluso menos 4, se suelen representar con microcoulombs. Esto, 4,9 por 10 a la menos 7 coulombs, teniendo en cuenta que un coulomb son 10 a la 6 microcoulombs, hace que la carga sea de 0,49 microcoulombs. Y ya está. Esto sería el ejercicio. ¿Vale? Fijaos que, como ya dije ayer también en la explicación del tema, pasa un poco porque utilicemos todo lo que sabemos hasta ahora. Que la condición de equilibrio de un cuerpo tiene que ser que la suma de sus fuerzas es 0, ¿de acuerdo? Y por tanto no va a haber movimiento, o sí, por lo menos aceleración, movimiento puede haberlo, pero no en este caso, ¿vale? Aplico segunda ley de Newton, bueno, es también la primera, pero bueno, aplico esto, la condición general de equilibrio a los dos ejes, ¿vale? Después de haber hecho el diagrama de fuerzas, y una vez que voy sacando fuerzas, pues puedo finalmente obtener la carga, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué hago? Un diagrama de fuerzas, descomponer las fuerzas, que todas las fuerzas caigan aquí, porque es mucho más sencillo, y ya lo tendríamos. Si no descompusiera fuerzas, tendría que ir sumando componentes, o tendría que ir sumando los vectores, con i, con j y demás. Y podría ser más problemático. Realmente no lo es, pero si os acostumbráis a hacerlo así, yo creo que es más sencillo, por lo menos este año. Y ya está, estos son los ejercicios que teníamos entre manos. Si tenéis alguna duda, me escribís, ya sabéis que estoy en SMTA all day. Y el viernes seguramente no haremos clase porque tendremos la clase ocupada para el examen de biología, pero ya el lunes empezaríamos con algún repaso de ejercicios generales y la semana que viene de todas formas empezaremos con el tema de energía, ¿vale? Hasta mañana.